The Virgin Tour fue la primera gira de conciertos de la cantante y compositora estadounidense Madonna. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Suscríbete y conoce todos los detalles de la verdadera y única reina del pop. Escúchanos también en eBooks y Spotify. El Virgin Tour fue anunciado oficialmente el 15 de marzo de 1985 por Warner Bros. Records. Antes de la gira, las únicas presentaciones de Madonna se limitaban a espectáculos nocturnos en Danceteria, CGGB y Mad Club, y únicamente la habíamos visto en directo en los MTV Video Music Awards del año anterior, donde interpretó su icónica canción Like a Virgin. En el 2009, en una entrevista con Rolling Stone, Madonna comentó: "Toda esa gira fue una locura. Después de Seattle, todos los conciertos se trasladaron a estadios. En un principio, se planeó programar fechas en Australia y Japón, debido a la gran cantidad de seguidores de Madonna en ambos países. Sin embargo, el calendario final no reflejó la idea. Se añadieron varias fechas en Estados Unidos y la gira se trasladó a salas de concierto más grandes debido a la abrumadora venta de entradas". Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Escúchanos en eBooks y Spotify. Madonna buscaba que la gira fuera ruidosa y descarada y que reflejara su estilo callejero y su actitud de que no le importaba nada. Buscaba que en el concierto la audiencia disfrutara tanto como ella disfrutaba presentándose. Madonna ha dicho que detesta las actuaciones en las que solo hay una cantante y una banda tocando en el fondo, o aquellos espectáculos en los que hay un rockero que grita a todo pulmón y saltando sobre el público. Ella quería algo diferente, algo que fuera completamente memorable. Para el espectáculo, Madonna colaboró con su amiga diseñadora Mary Paul para confeccionar la ropa y la moda del concierto. Los ensayos para el espectáculo comenzaron a finales de febrero, con audiciones y elección de bailarines intermedios. Madonna buscaba específicamente bailarines masculinos, alegando que los movimientos provocativos que hacía en el escenario funcionaban mucho mejor con hombres. Para seguir con la promoción de la gira, presentó la colección Boy Toy, llamada así por la hebilla del cinturón que Madonna lleva puesta en la foto de la portada de su álbum Like a Virgin. Para elegir al director musical de la gira, el manager de Madonna, Freddie DeMann, se puso en contacto con el productor discográfico Patrick Leonard, que acababa de regresar de la gira Victory Tour de los Jackson 5. Al principio, Leonard dijo que no, ya que se sentía agotado por la gira, pero después, cuando habló con Madonna por teléfono, le pareció encantadora y aceptó ir de gira con ella. Brad Jeffries se encargó de las coreografías. El escenario circular de la gira constaba de 3 rampas perimetrales conectadas entre sí. Una larga hilera de escaleras descendía al escenario principal desde la rampa central. A unos 6 metros por sobre el escenario, los altavoces estaban suspendidos de una viga circular. 4 pantallas gigantes bordeaban el perímetro exterior del escenario en 3 de sus lados. Wikidona, la mejor Madonnapedia en español de YouTube. Escúchanos también en Spotify y en eBooks. El espectáculo comenzaba con la actuación de los Beastie Boys, quienes interpretaban 6 canciones durante media hora, acompañados por su DJ, Rick Rubin. Cuando terminaban su actuación, los telones de fondo empezaban a mostrar imágenes de Madonna de sus videos musicales. La banda, compuesta por los guitarristas James Hara y Paul Pesco, el bajista Bill Lamphere, el baterista Jonathan P. Moffett y los sintetizadores de Patrick Leonard y Bill Myers, recibían la luz de los focos y empezaba la música. La silueta de Madonna aparecía detrás de una pantalla blanca en lo alto de las escaleras mientras sonaban los primeros compases. La pantalla blanca se levantaba
y por fin aparecía Madonna, con una chaqueta vaquera psicodélica, un crop top transparente azul y su característico sujetador negro. También llevaba leggings de encaje y crucifijos alrededor de la oreja y el cuello. Posaba en las escaleras antes de alcanzar el micrófono para cantar Dress You Up. Tras bailar la última nota de Dress You Up, Madonna y los dos bailarines que la acompañaban, Michael Perea y Lyndon B. Johnson, se dirigen al fondo del escenario mientras empieza la música de Holiday. Madonna se tomaba un momento para preguntar al público cómo se sentía y declaraba que nunca la habían elegido la reina del baile, pero que en ese momento se sentía como una. Empezaba a interpretar Into the Groove, tocando la pandereta. Madonna se sentaba en el escenario con un equipo de música y se refería a él como su caja. A Into the Groove le seguía Everybody, mientras Madonna pedía al público que aplaudiera con ella. Al terminar con la enérgica interpretación, las luces se atenuaban y comenzaba la música de introducción de Angel. Unas luces giratorias caían sobre el escenario. Madonna aparecía sentada en lo alto de las escaleras e iba descendiendo poco a poco. Ella y sus bailarines se movían enérgicamente por todo el escenario, mientras globos blancos caían sobre ellos desde el cielo. Madonna continuaba cantando mientras las luces se atenuaban de nuevo. Tanto ella como sus bailarines desaparecían para cambiarse de vestuario. Wikidona, la mejor Madonnapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. Escúchanos también en Spotify y en eBooks. Nuevamente aparecía con un micro top negro con flecos y una falda similar, con el ombligo al descubierto y varios crucifijos de distintos tamaños colgando de diferentes partes de su cuerpo. Empezaba la introducción de guitarra de Gambler. Madonna se colocaba en un lateral del escenario y empezaba a bailar enérgicamente mientras los flashes de luces caían sobre ella. Unas veces se abría la chaqueta y otras se sentaba sobre una estructura de acero que se encontraba en un lateral del escenario. La actuación terminaba con Madonna saltando del escenario lateral al principal. A continuación, interpretaba Borderline, Lucky Star y Crazy for You mientras tocaba las manos del público. Madonna volvía al micrófono y empezaba a cantar Over and Over. Le seguía Burning Up, durante la cual acariciaba a uno de los guitarristas y desaparecía para otro cambio de vestuario. Al comenzar la música de Like a Virgin, Madonna regresaba al escenario vestida de novia, con un ramo de flores en la mano y un largo velo blanco. Adornada con un lazo blanco sobre la cabeza y guantes de encaje de 3/4, también llevaba un crucifijo en la cintura y otro colgando de una larga cadena alrededor del cuello. Madonna le preguntaba al público si querían casarse con ella. Cuando el público le decía que sí, ella lanzaba el ramo hacia ellos y empezaba a cantar la canción. Madonna continuaba con la canción mientras rodaba por el suelo y añadía un fragmento de la canción de Michael Jackson, Billie Jean, al estilo Motown. Volvían a caer globos hacia el público mientras ella se desprendía el velo y lo lanzaba hacia él. Regresaba al escenario en brazos de uno de los bailarines, con un top y una falda blanca ajustados, un manojo de billetes en la mano izquierda y varias guirnaldas alrededor del cuello. Finalmente, en una autoparodia con la canción Material Girl, Madonna le preguntaba al público: ¿realmente crees que soy una chica material? No lo soy. Tomen, mientras lanzaba dinero falso. No necesito dinero, necesito amor. Cuando empezaba a quitarse la ropa y las joyas, era detenida y sacada del escenario por un extra que se hacía pasar por su padre. En Detroit, su padre, Tony Chicone, hizo los honores. El espectáculo terminaba con Madonna volviendo al escenario una vez más para coger su abrigo de piel y hacer una reverencia. Si este video te gustó, dale like,
comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera y mejor y única Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.